recuerden que se está transmitiendo en las redes sociales del programa Pilares de la Ciudad de México. Entonces, recuerden que este webinar, al igual que el webinar pasado, forma parte de un conjunto de estrategias educativas en donde estaremos reflexionando sobre temas educativos relevantes. La vez pasada, Rafael César, Rafa Mondragón y Néstor nos dejaron con un buen sabor de boca con respecto a la lectura y la lectura como forma de sobrevivencia y como un mecanismo de transformación. En esta ocasión tenemos dos grandes panelistas que solidariamente y de forma compañera han decidido participar en este webinar. Y estos panelistas son Fernando Valenzuela y Citlali González. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues les recuerdo, gracias Fernando, Citlali, cómo va a ser la dinámica de este webinar. El webinar ahora lo que va a incluir es 30 minutos de participación y al final dejaremos 25 minutos de preguntas y respuestas. Les pedimos ahí que en el chat de esta transmisión vayan escribiendo sus preguntas y ahora esta vez trataremos de leer la mayoría de ellas, preguntas o comentarios que tengan a nuestros panelistas. Entonces, sin más, me permito presentar a Citlali y a Fer. Fernando es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital. Ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre los que destacan ser director de servicios y consultoría para HP Latinoamérica, vicepresidente de EDS y presidente de Ticketmaster. Además, ha sido presidente de Cengage Learning Latinoamérica, además de McGraw-Hill Latinoamérica. Ha estado vinculado a la educación por más de 28 años como docente y directivo del TEC de Monterrey, de la Universidad de Savannah, Don Cabral en Brasil y el IAE en Argentina. Actualmente ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación en Latinoamérica y encabeza programas de impacto y soluciones entre los que destacan la iniciativa de educación y oportunidades de primer empleo para líderes con desventajas sociales. Es consejero además del movimiento STEM y fue futbolista profesional en Necaxa y Toluca. Fer, no sé si quisieras decirnos unas palabras de bienvenida. No, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí y pues justamente buscando inspirar algo de innovación educativa y sobre todo una conversación con docentes y con estudiantes, que es lo que nos enriquece a todos, así que encantado. Muchas gracias. Gracias, Fer. Es justo esto el espacio de encuentro que queremos generar en las redes de Pilares, un espacio donde podamos reflexionar las distintas personas que estamos dentro de este proceso educativo. Entonces, ahora me permito presentarles a Citlali González Ponce. Ella es doctora en Ciencias Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C, es investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y sus líneas de investigación se han desarrollado alrededor de la imagen y la fotografía, sus usos y contextos y se han publicado en diversos capítulos y artículos académicos. Como creadora, ha trabajado casi exclusivamente con fotografía estenopeica desde el año 2000. Tiene 5 exposiciones individuales que han mostrado en México, Cuba, Francia y Argentina y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas. Fue becaria en la categoría de Joven Creador a nivel nacional y estatal y ha sido beneficiaria de otros estímulos nacionales para la creación. Es organizadora del Festival Fotográfico Internacional Oaxaca, Estenopeica, que se realiza anualmente en Oaxaca desde 2009. Bienvenida, Citlali. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, te agradezco, María, el compartir aquí con Fernando y bueno, esperemos tener una charla agradable que la gente que nos ve pues le podamos dar ideas por lo menos, ¿no? Que podamos charlar con ellos también. Claro, esa es la idea. Entonces, Citlali, tú comienzas nuestro segundo webinar de esta serie de webinars de educación comunitaria. Entonces, bienvenida, esa es tu presentación y comienza cuando tienes abierto el micrófono. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo le agradezco a María de nuevo la invitación que me hicieron la semana pasada a través de una editorial que se llama Maquemecan, con quien edité hace unos años un libro que se llama Trucos para el Maestro. Y bueno, nos contactaron y me dio muchísimo gusto que
que este trabajo de nosotros que hicimos hace 5 años, pues ahora esté tomando nuevamente fuerza, ¿no? Yo quiero empezar la plática de hoy con Fernando, poniendo en la mesa de diálogo 3 términos, 3 conceptos de todos estos que nos están rondeando en estos días, en esta época de pandemia mundial, ¿no? Para mí, hoy me quise concentrar en estos para poder tener un poco de eje para tratar de platicar. Primero, desigualdad, saturación y adaptación. Yo creo que son estos unos términos que hemos estado escuchando constantemente por todos lados y en múltiples contextos, y yo creo que nos ayudan a definir muy bien lo que estamos pasando ahora, ¿no? Es decir, podemos ver a nivel macro un montón de situaciones sociales que podemos bajar también a las cuestiones educativas que estamos viendo, a lo que está pasando en la escuela, ¿no? La desigualdad social, bueno, definitivamente refleja, o más bien se ve reflejada en los problemas que tenemos con la escuela y con la educación. Es decir, no somos todos mismos, ¿no? Hay una desigualdad de alumnos, una desigualdad de los profesores, desigualdad de los modelos educativos, ¿no? Desigualdad de los conceptos, de los contextos, perdón. Y todo esto nos afecta definitivamente para dar seguimiento o para poder aplicar algún modelo o alguna forma de comunicación con los alumnos. Yo soy la única que oigo un ruido muy feo, o todos lo escuchamos, perdón. Creo que existe un poco de interferencia, Citlali, pero... Ok, perdón. Bueno, continúo. Entonces, les decía yo que no es lo mismo, por ejemplo, un alumno que está en la capital de cualquier estado de la República, ¿no? A alguien con quien estamos trabajando en un poblado más pequeño, ¿no? O en una comunidad. Los maestros también definitivamente tenemos diferentes formaciones, acceso a otras cosas, ¿no? Los modelos educativos, ¿no? Escuchaba yo ayer en un foro también sobre educación, de cómo todos los modelos pues son diferentes, ¿no? Por más de que hemos intentado homogeneizar la educación, pues es imposible, y sobre todo en un país como México, ¿no? Hay modelos diferentes, bueno, lo que hacen en los faros, justamente, ¿no? También son cosas que, bueno, no nos permiten tener las mismas condiciones a todos, y no podemos hablar de algo homogéneo al momento de hablar de educación, ¿no? Los contextos, los accesos, todo es desigual, ¿no? Y entonces esa desigualdad también nos lleva para mí, a ver el mito, ese que creemos de que estamos en una sociedad conectada, ¿no? Bueno, varios mitos, ¿no? Primero de la sociedad conectada, después de los nativos digitales, ¿no? Y pues vemos, por ejemplo, que nosotros tenemos cierta generación, yo digo que de mi generación a los más grandes, ¿no? Tenemos mucho miedo a las nuevas tecnologías o a la comunicación en estas nuevas formas, nuevas plataformas, ¿no? Y creemos que los jóvenes que ya nacieron con estas tecnologías o que son nativos digitales, ellos sí tienen un fácil acceso, comprenden fácilmente cómo funciona todo esto. Y la verdad es que ahora esta pandemia nos ha permitido ver que eso tampoco es verdad. Es decir, los que están conectados son muy poquitos, ¿no? Ya se ha venido hablando durante muchísimo tiempo, pero lo comprobamos. Solamente hay muy pocos que tienen acceso a esta conectividad mundial. Y también los chicos que nosotros creíamos nativos digitales y súper hábiles con las tecnologías, estamos viendo que tampoco lo son, ¿no? Entonces, como que a nosotros se nos disculpa un poco porque ya estamos viejos y porque no nacimos con esto, pero a los chicos, pues uno hubiera imaginado que tienen otras posibilidades, ¿no? Y tampoco. Entonces, bueno, todas estas desigualdades nos dejan ver que
el mundo de los conectados es súper chiquito y que también dentro de ese mundo chiquito de los conectados son muy pocos los que están manejando hábilmente, ¿no?, todas estas tecnologías. Entonces, ¿sí me escuchan todavía? Sí, ok. Después yo les hablaba de lo que era la saturación, ¿no? Entonces, la saturación, dentro de este mundo digital de los que sí están conectados, lo que hemos visto es una sobresaturación de contenidos ahora en últimos tiempos, ¿no? Es decir, como que estamos buscando llenar el vacío de las ausencias, ¿no? De que no podemos salir, de que no podemos tener nuestra vida, nuestra cotidianidad como normalmente estábamos acostumbrados. Y entonces hay una saturación de contenidos en redes sociales, en el internet, ¿no? Hay mucha oferta, una sobreoferta de talleres, de pláticas, de todo tipo, ¿no? Para todos los gustos. Y me parece que esta misma saturación que estamos viendo en las redes sociales, que estamos viendo en el internet, nosotros lo empezamos a hacer con los alumnos cuando de pronto nos encontramos en esta situación de que ya no podíamos ir a dar clases a las aulas y que entonces había que terminar los semestres, los ciclos escolares vía virtual, ¿no? Y de entrada, yo lo hablo de manera personal porque a mí me pasó, ¿qué hacemos? Enviar trabajos, muchísimos trabajos a los muchachos, ¿no? También, ¿para qué? Para llenar el hueco que está dejando el no estar en las clases como tendríamos que continuarlas, ¿no? Entonces, esa misma saturación que vemos para llenar nuestras existencias cotidianas, ¿no? Nosotros lo estamos repitiendo con los alumnos y se quejan, ¿no? Es que nos están dejando muchísimo trabajo, es que nos envían un montón de cosas para hacer, no hacíamos tanto en clase, ¿no? Ayer me mandaron justamente un meme que decía, ay, profesor, ni siquiera en clase trabajábamos tanto. Y luego contestan, no, sí, claro que sí trabajamos, pero tú no ibas, ¿no? Entonces, no, la verdad es que sí estamos saturando a los muchachos con este miedo de no tener la misma comunicación con ellos y entonces me parece que esto está siendo contraproducente, ¿no? Después nos hablan también de adaptación y tenemos la obligación, primero, como personas, de adaptarnos a esta normalidad, nueva normalidad, ¿no? De adaptar nuestras vidas a estas nuevas condiciones y también tenemos que adaptar nuestros trabajos, nuestras capacidades, todo a lo que nos permite ahora, pues sobre todo la tecnología, ¿no? En el caso de los profesores, pues tenemos que hacerlo todo ya virtualmente, tenemos que adaptar nuestros contenidos para hacérselos llegar. Y aquí yo digo que para mí, en lugar de una adaptación, yo propongo, bueno, no propongo, retomo más bien el tema de apropiación, ¿no? Es decir, si hablamos de adaptación, entendemos que estamos tratando de meter algo en otro espacio, ¿no? Ajustar algo a una cosa. En cambio, cuando hablamos de apropiación, ¿no? Que es un término que acuñó Sara Corona Berkin, que es la coordinadora del libro junto conmigo, de que estoy hablando de Trucos para el Maestro. En los 80s hizo una investigación a propósito de los niños y el juego infantil y la televisión. Y ella ahí acuñó el término de apropiación, que seguimos utilizando muchísimo, ¿no? Que es lo que los niños toman, no de forma idéntica, sino como en el juego, por partes, y lo mezclan y transforman para su propia satisfacción. Entonces yo aquí digo, los docentes ahora no estamos obligados a adaptarnos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apropiarnos. Es decir, debemos de ver de todo el abanico de posibilidades que tenemos para poder transmitir los contenidos a los chicos, ¿no? De eso hay que ver, de acuerdo a nuestras necesidades, a las necesidades de los alumnos, a las posibilidades que ellos tienen, ¿no? Hay que tomar no todo un paquete, ni solo un paquete, sino agarrar
cada cosa que nos sea funcional y entonces poder apropiarnos para nuestro propio beneficio, para beneficio de los jóvenes, ¿no? De los estudiantes y seguir con nuestra labor, ¿no? A mí me decía María ayer que intentáramos hablar del papel, ¿no? Del docente hoy en día en esto que es la educación comunitaria, la educación a cualquier nivel, ¿no? En momentos en que todo está siendo digital. ¿Y cuál es nuestro rol? Y bueno, yo digo que el rol del docente es el mismo que ha sido siempre. Y es a lo mejor una obviedad, pero me parece que nuestro rol es ser facilitadores, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar a los jóvenes, a los chicos, en cualquier nivel, las formas para que ellos se acerquen al conocimiento, métodos, acortarles las búsquedas, en fin, no darles, compartirles nuestra experiencia para que ellos puedan pues hacer más eficiente su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto yo creo que lo que sí compartimos todos los docentes, es decir, más allá de los contextos y de las edades, lo que tenemos es muchísimo miedo, ¿no? Miedo al mundo conectado, a las tecnologías de comunicación, a las tecnologías y pues ese miedo se traduce en no estar dando adecuadamente las clases, en no intentarlo siquiera, ¿no? Es decir, yo ahorita doy clases en la Facultad de Artes Plásticas a chicos de universidad y yo las primeras semanas justo empecé a mandar trabajos, y ellos me regresaban los trabajos y yo los revisaba, pero no hacíamos charlas, no teníamos una clase vía remoto, ¿no? Porque en realidad no era otra cosa que el miedo, ¿no? Pues de la dinámica, de qué era lo que iba a pasar, de cómo, no sé, ¿no? Y el no mantener el interés, pero después cuando uno se da cuenta de que en realidad los miedos que tienes o las cosas que tenemos que hacer son exactamente las mismas que tenemos que hacer cuando estamos en clase, ¿no? Es decir, mantener el interés de los muchachos es ahora y siempre, ¿no? Buscarles contenidos que a ellos les interesen, que les llamen la atención, ¿no? Es decir, por más de que tengamos un programa educativo, que tengamos que seguir ciertas temáticas, nunca hay un curso igual a otro. Es decir, nosotros nos tenemos que ir adaptando a las necesidades, a los intereses de los muchachos, ¿no? Y eso nos lleva a estar preparando continuamente, siempre, las clases, por más de que sea el mismo curso una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Los chicos son diferentes y nosotros tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Entonces, ahora pasa exactamente lo mismo. Es decir, nuestros contenidos tenemos que ver si exactamente como los tenía funcionan, lo cual es casi seguro que no, pero pues es otra vez prueba y error, ver qué es lo que está funcionando con ellos, qué es lo que no. Yo, por ejemplo, los estaba perdiendo, ¿no? Empezaron primero sí mandando todas sus tareas y demás, y después ya dije, no, ya se me fueron, ya va a estar la mitad del salón, ¿no? Y ahora que estamos otra vez, yo les estoy bajando ya el nivel de trabajo, o sea, la cantidad de trabajo. Tenemos 2 sesiones a la semana, entonces una semana para que revisen los contenidos, otra semana nos reunimos para discutirlos y están regresando los muchachos, ¿no? Porque sí, lo que necesitan no es nada más la información. Lo que necesitan es que nosotros les sigamos dando lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Debatirlo, resolver sus dudas, porque si no, bueno, efectivamente, en estos momentos, cuando decimos toda la información, la pueden encontrar en las redes, la pueden encontrar en el internet, pero necesitan la guía, necesitan el apoyo, necesitan que nosotros les compartamos pues nuestra experiencia sobre todo, ¿no?
No sé si quieras, María, que intervenga Fernando o me sigo. Dame un segundo, Citlali. Yo Sí. creo que seguimos contigo sin problema. Si Ajá. quieres que Fernando, de hecho te quería comentar que tu presentación está de fondo. En cuanto tú nos digas, comenzamos a hacer el Ah, ok. PowerPoint. Perfecto. Sí, sí, sí. Diapositiva de apropiación. Tú me Ah, puedes ok, decir. ya. Si quieres le seguimos entonces para ahorita terminar y ya dejarle el espacio a Fernando. Perfecto. Bueno, como les decía en un inicio, María me invitó amablemente justo a propósito de este libro que hicimos hace 5 años, lo coordinamos la doctora Sara Corona Berkin y yo, en el que hay 11 trucos para el maestro, ¿no? Que compartimos profesores de diferentes niveles y lo hicimos pensando sobre todo en la educación media superior. Y en estos trucos, lo que me gusta o lo que sigo diciendo hasta ahora es que no hay recetas, ¿no? Y todos los 11 autores, si me pones la siguiente diapositiva, por favor. Los 11 autores que presentan ahí, el que sigue, que presentan sus consejos, ¿no? Por ejemplo, está la sociedad de la información, enseñar sin asustar, redes digitales, viralizar los propios memes del portafolio del celular, o de cómo llevar el registro de su clase en un bolsillo. Le enseña esta historia con el audiovisual, perdón. La fotografía como instrumento en el aula, un ejercicio visual en 3 tiempos, escribir novelas en el celular, Facebook en la escuela, de cómo Twitter entra al salón de clases, no solo para volverse el periódico 30 años después, y prepararse para el fracaso, la construcción de plataformas para el diálogo en redes digitales. Lo que comparten estos 11 capítulos, que algunos de ellos vemos ahora, ¿no? Después de 5, de 6 años, ¿no? Que algunos estarán en desuso, pero su esencia no. Es decir, lo que tratamos de decir en este libro es que no hay recetas y que lo que debemos de entender no son los botones, no son los programas, sino las lógicas de funcionamiento de las redes sociales, de los programas, de los dispositivos. Es decir, porque si tratamos de ganarle la carrera a la tecnología, pues ni siquiera deberíamos de intentarlo porque sabemos que la vamos a perder, ¿no? Entonces, pasa como con cualquier conocimiento. Lo que tenemos que entender es la lógica, ¿no? Y ponerlo a nuestro servicio. Yo hago la comparación siempre con el asunto, yo doy clases de fotografía y también hago fotografía, y siempre cuando empezó la fotografía digital, todo el mundo se puso a temblar y que ya la fotografía análoga no, y que era una cosa muy diferente y bla, bla, bla. Y después del tiempo vemos que para nada, ¿no? Ni la fotografía analógica ha muerto, ni la fotografía digital, y que en realidad lo que cambió fue el aparato, el soporte en el que vemos las imágenes, pero la lógica es la misma, es decir, las imágenes se siguen formando exactamente por el mismo principio, y quien sabe hacer una cámara, quien sabe hacer una fotografía con una cámara analógica, la puede hacer con una cámara digital. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma, porque el funcionamiento es el mismo, ¿no? Entonces, en este sentido también, todas las tecnologías debemos de ponerlas a nuestro servicio y debemos de entender cuál es la lógica que hay detrás de ellas para poder ponerlas a disposición de nosotros y de los estudiantes. Por ejemplo, yo ahora veo bueno, si seguimos, les voy a hablar solamente de 2 de los capítulos de este libro, que son el de las compiladoras, ¿no? El de la doctora Sara Corona. Si sigues, por favor. Este capítulo es no solo para envolverse en el periódico 30 años después. ¿Por qué lo elegí? No solo porque es el de la coordinadora del libro, sino porque es muy gracioso que este capítulo surgió a partir de un libro que ella hizo, ¿no? ¿Está en el que sigue?
que hizo también en los 80s, que se llamaba No solo para envolver sirve el periódico, su uso didáctico. Y este es un libro que escribió justamente en talleres, en cursos para profesores, de cómo hacer ejercicios de clase con el periódico, ¿no? Si podemos seguir. Bueno, en ese libro hay ejemplos de qué hacer, por ejemplo, con las caricaturas, ¿no? Más adelante, en el que sigue, hay, por ejemplo, ejercicios de matemáticas, ¿no? Con recetas. El que sigue. Bueno, ese también es un libro de la misma autora, que justo también ella lo que hace es, también a partir de ejercicios con cuestiones de televisión, ¿no? El que sigue. Y entonces, bueno, esa lógica que tiene ella con estos dos ejemplos, ¿no? El periódico y la televisión, 30 años después, ¿no? Que fue cuando se hizo el libro de Trucos para el Maestro, vemos que esa lógica sigue aplicando, pero ahora con los periódicos en línea, ¿no? Y entonces, lo que vemos en el libro, en este capítulo, es, el que sigue, diferentes ejercicios que se pueden hacer con el periódico que encontramos ahora, pero en diferentes sitios web, ¿no? ¿Le sigues, por favor? Entonces, bueno, podemos hacer actividades de todo tipo para todas las clases y para todos los niveles, nada más, de nuevo, apropiándonos, ¿no? Y acomodándolo a lo que cada uno necesita. Y bueno, después el capítulo que yo escribí, que es la fotografía como instrumento en el aula, un ejercicio visual en 3 tiempos. Ahí propongo varios ejercicios también para nivel primaria con fotografías. Primero, ¿sí?, hacer una búsqueda, ¿no?, de cualquier término para ver, y eso lo sigo haciendo yo a cualquier nivel con los estudiantes. Justo esta semana lo platicábamos de cómo el ver estereotipos o ver cómo en cualquier buscador de internet, ¿no?, si ponemos una palabra o ponemos un término, nos salen las imágenes y vemos como la mayoría son iguales y tenemos esa manera de o sea, si estamos hablando de fotografiar, fotografiamos de determinada manera, o tenemos conceptos hechos a partir de las imágenes que vemos cotidianamente y no nos damos cuenta, ¿no? ¿Y qué sigue? Y bueno, después hacer ejercicios haciendo fotografías también para cualquier temática. Y ahí yo lo que ponía era que, por ejemplo, utilizáramos galerías digitales, y en ese momento yo pongo de ejemplo la de Flickr, que hoy en día diríamos, pues no, quizás más bien deberíamos de usar Instagram, ¿no?, u otra plataforma. Pero el asunto es otra vez, o sea, la lógica sigue siendo la misma. Es decir, yo creo que los ejercicios siguen funcionando y nada más es adaptarlos a lo que esté más de moda, ¿no?, o a lo que esté en ese momento sea una mejor opción o a la que tengamos acceso, ¿no? Bien, ¿la que sigue? Bueno, ahí... también tengo, el que sigue es capítulo de prepararse para el fracaso. Lo puse porque recuerdo lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, los maestros en realidad lo que tenemos miedo es de equivocarnos. Es decir, como que no tratamos de incluir alguna tecnología, o de ahorita que estamos todos dando clases en línea, a lo que tenemos miedo es a equivocarnos. Y entonces el autor de este capítulo lo que dice, bueno, o sea, lo que tenemos que hacer es adelantar eso, es decir, sí nos vamos a equivocar y hay que asumirlo y hay que tomarlo como un aprendizaje y hay que hacer plataformas horizontales, ¿no?, en las que tanto los alumnos como los profesores puedan estar participando y sepamos de antemano que las cosas pueden salir mal
o que pueden salir muy bien, pero que en el camino también habremos aprendido muchas cosas y que lo que importa es no perder justo el interés, no perder la ilusión de seguir enseñando y que pues quizás algo no funcione, pero si cambiamos puede funcionar o una tercera vez. Y bueno, la cosa es probar y no desesperarnos y entender que todo esto es un cambio constante. Y a mí me pasa con los muchachos también, les comentaba hace un rato. Siempre, ahora que estamos con las nuevas plataformas, yo las primeras clases platicaba y platicaba y platicaba y me decían los muchachos, después de 10 minutos de yo estar dando mi choro, es que no veíamos lo que usted nos estaba diciendo. Ay, perdón, por favor, muchachos, díganme que no están viendo lo que yo les estoy hablando, ¿no? Y ahora ya siempre es, muchachos, ¿están viendo lo que les estoy diciendo? Sí, o no, o se trabó. ¿Por qué? Porque, pues, otra vez, es un aprendizaje, ¿no? Las plataformas, en realidad, todas tienen más o menos las mismas funciones, pero si ya nos cambiaron el botón de un lado, lo pusieron en otro, es muy complicado y entonces sí, efectivamente, nos vamos a equivocar. Pero también hay que ver que digo, los muchachos son comprensivos y nos ayudan, entonces hay que apoyarnos en ellos, ¿no? Hay que seguir. Bueno, les voy a presentar el año pasado estuvimos, bueno, hablando más bien de tecnologías y de posibilidades, por supuesto que es una bonita ilusión o un bonito ideal que todos estuviéramos conectados, que todos tuviéramos el acceso a las nuevas tecnologías. No es así, pero no por eso hay que dejar de ver a lo que quisiéramos, ¿no? Desde hace 2 años estoy trabajando con este proyecto de S19, ¿no? De la videoproductora Mariachi Films, que es un documental en realidad virtual. Y justo el año pasado, después de que cuando se cumplió el primer aniversario del sismo, estuvimos yendo a varios faros y a varios pilares presentando el proyecto. Y bueno, lo que nos hemos dado cuenta cuando mostramos este documental en realidad virtual a los chicos es de los contenidos que ellos quieren ver y de cómo es necesaria esta tecnología, ¿no? Para incorporarla a contenidos educativos. No sé si podamos ver alguno de los videos, María. Ok. Soch. Es muy cortito. Uh-huh. Bueno, les platico mientras. Bueno, les decía yo, es un documental en realidad virtual y siempre tenemos varias actividades alrededor del documental, ¿no? Después de que lo mostramos sobre todo a los niños, hacemos talleres con ellos y el director siempre les pregunta qué es lo que ellos quisieran que grabaran, que si ellos fueran el jefe de él, ¿a qué lo mandarían a grabar? Y entonces, ahí va.
Estoy orgulloso de mi oficio porque me gusta, de eso he vivido, de eso he sacado a mi familia adelante. La misma necesidad de trabajar nos orilló a buscar la vida por ese lado. Sí es muy importante seguir aprendiendo los oficios porque de eso depende la vida de algunos que vivimos de eso. Estoy muy a gusto, muy agradecido con ustedes que me hayan enseñado lo que acabo de ver. Sí. Pues nos hace recordar lo pequeños que somos ante esas cosas tan grandes que pasan. Hola, Caro, más que la Ciudad de México está propensa a eso cada momento. Mientras se siga sacando agua del subsuelo, mientras se siga abusando de la tierra, solamente Dios sabe. No. Ok, Nos quedamos sin sonido, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en fin, entonces les sigo comentando más bien. Si no, después les dejamos el link en los comentarios para que puedan ver los videos. Pero lo que les quería decir es que justo los muchachos lo que le dicen a los niños al director del documental es, un día dice un chiquito, lo que quiero es que vayas y te metas adentro de un volcán y entonces que cuando yo me ponga las gafas vea cómo nos cae toda la lava, ¿no? O como cuestiones de historia, en fin, ¿no? Entonces, los muchachos ya están más acostumbrados a estas tecnologías, pero sí les permite otro tipo de entendimiento, todas estas posibilidades de tecnologías inmersivas, ¿no? Les permiten otra forma de acceso a lo que pueden ver en lápiz y papel, ¿no? Entonces, ojalá que pronto podamos hacer aquí en México contenidos educativos, ¿no? Que tengan este soporte y que complementen pues a los contenidos tradicionales que obviamente nunca van a dejar de estar en uso, ¿no? Pero bueno, no sé si le dejo hablar tantito a Fernando. Sí, es muy buena. Gracias por estas primeras ideas, reflexiones que nos hace Citlali. Es un tema muy interesante y justo un poco lo que quería que nos compartieras respecto a esta reflexión es que pareciera que en el uso de la tecnología y educación y tecnología, como bien lo mencionas, no hay una receta y que un poco hay que experimentar, como cuando uno prepara un pastel, tiene que empezar a experimentar con cada uno de los ingredientes, ver cuál es el que te funciona, cómo te apropias tú, por ejemplo, mencionabas Flickr y ahora Instagram, Facebook, los videos. ¿Cómo le haremos? Y esa es una de las grandes preguntas que tenemos ahora los docentes. ¿Cómo le haremos para apropiarnos de un montón de herramientas que nos permitan acercarnos a los usuarios, a los estudiantes, en este contexto de contingencia que pareciera que nos aleja, ¿no? Pero yo creo que es una buena oportunidad para que nos acerquemos y transformemos procesos educativos. No sé, si quisieras agregar algo, Fer, tienes abierto tu micrófono. Sí, muy bien. No, pues para mí también muchas reflexiones en este mismo sentido de no hay una sola fórmula que pueda funcionar en todos los contextos para todos los estudiantes con cualquier tipo de acceso. Entonces hay que empezar desde donde está el estudiante, no necesariamente desde donde estamos nosotros como docentes, y a partir de ahí construir una experiencia que genere un tipo de aprendizaje que no necesariamente es el aprendizaje curricular. Yo creo que esa es una de las grandes conclusiones. Lo que estamos viendo aquí es un aprendizaje mucho más flexible, es un aprendizaje de oficios, de ejemplo, de vida real y mucho más multidisciplinario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Fer. Y justo lo que quería mostrar un poquito es todas estas experiencias de las cuales Citlali y tú nos comparten. En Pilares estamos haciendo ya uso de la tecnología, estamos tratando de vincular educación y eso, y es la práctica cotidiana. Entonces, pues habrá mucho que tengamos que estar experimentando, cambiando. Y Fer, podrías iniciar ya en cualquier momento tu participación. Muchísimas gracias, Citlali. Agradecemos un montón en redes sociales a los compañeros que están comentando. Ya vemos a gente de Tláhuac, a los docentes de Pilares y pues nada, Fer, tienes abierto tu micrófono.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que es un gusto estar con ustedes y realmente, pues para mí, el compartir con Citlali, conocerlos, yo he hecho cientos de amigos vía Hangouts y vía Zoom, así que pues me da muchísimo gusto tener un nuevo Hangout, amiga Citlali, y a todos ustedes que no les puedo ver la cara, pero que espero que sigan ahí. Y yo lo que quiero compartir es una mirada que tiene que ver con la innovación educativa. Ahí les pongo los datos de Twitter por si quieren extender la conversación a las redes, que me parece uno de los elementos fundamentales. Yo voy a empezar mi reflexión diciendo que las decisiones que tenemos que tomar a partir de hoy no son tan simples, no son solamente de buena pedagogía. Entonces, hoy lo que yo veo es que hay que trabajar en la intersección de 4 fuerzas que no necesariamente están alineadas y que muchas veces hay que resolver conflictos. Entonces, la pedagogía, la tecnología, el capital, el uso de recursos, que yo lo pongo como un conocimiento de negocios, pero no necesariamente es negocio, sino más bien uso de recursos, y el impacto social, que tiene que ver con cerrar brechas, corregir inequidades, asegurarnos temas de género. Entonces, nosotros veníamos de una toma de decisiones que partía del profesor, de la profesora, hacia el estudiante en un entorno pedagógico. Ahora tenemos que echar mano de ese entorno pedagógico y repensarlo a la luz de la tecnología, pero eso no alcanza. Y entonces hay que utilizar también, hay que saber cuáles son los recursos, si hay costos relacionados, si vamos a tener una forma de enseñar que cierre brechas de una manera distinta para niñas que para niños cuyos padres son educados versus otros que no están educados. Entonces hay una cantidad de brechas que se tienen que cerrar. Yo les voy a compartir esto desde una mirada muy global. Yo tengo la fortuna de formar parte de uno de los grupos de líderes en innovación educativa en todo el mundo y soy el único latinoamericano que comparte esto. Y desde ahí yo he pensado, y esta es una foto del 2010 cuando yo empecé, que decía, la educación se va a transformar cuando haya suficientes emprendedores de la educación. Y aquí los emprendedores de la educación no necesariamente se entienden de la misma manera que otro tipo de emprendedores. Y cuando hablo de emprender en la educación, es como si transfiriéramos esto, por ejemplo, al entorno de los taxis o al entorno de los hoteles o muchas de las industrias que hoy se están transformando, los coches. Hoy estuvimos a punto de presenciar el lanzamiento del primer cohete espacial privado y todo esto está ocurriendo porque hay emprendedores. Es decir, los taxistas no se hubieran podido transformar tan rápidamente si no hubiera aparecido Uber. Y los hoteles no se transformarían tan rápidamente si no hubiera aparecido Airbnb y todas estas cosas que están apareciendo que hacen cambio. Lo mismo está pasando en la educación. Solamente que esto nos pasó a partir de la llegada de una pandemia, a partir de un impacto social, económico, de salud. Y entonces hay que ser muy conscientes de que lo que está pasando no necesariamente es una reinvención, no necesariamente es una transformación, es simplemente nos obligó a acelerar cosas que ya existen, que ya deberían de estar pasando, pero que no debieron haber pasado nunca en un sentido de emergencia que no nos tomara preparados. Es como si en un año o dos vuelve a llegar otro virus, el COVID-21, con otro tipo de mutación. Nosotros no podríamos argumentar que no estamos listos. Hoy lo que nos pasó es que llegamos a un momento de tensión y todavía creo que estamos en este momento de tensión y nos faltan por lo menos 2 meses más, donde estamos reaccionando. Pero yo lo que quiero traer a la mente es que tenemos que pasar de esta reacción a una reconstrucción y que lo que nos pasó no es ni temporal ni nos va a permitir regresar al mismo lugar donde estábamos en febrero. Y entonces tenemos que entrar en etapas de descongelamiento, de reactivación, hasta llegar a una parte de transformación. Entonces, todo esto que
igual hubiese ocurrido en 3 o 5 años, porque nos iban a llegar nuevas tecnologías, porque los estudiantes seguían cambiando, porque de pronto íbamos a tener más conectividad y iban a aparecer nuevas cosas. Lo que pasó con esta pandemia es que nos aceleró. Y a partir de esto, entonces, todo el mundo está hablando de una nueva normalidad, donde se van a cambiar las oficinas, la forma de entretenimiento, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que hacemos actividades físicas, cómo trabajamos, cómo nos movemos en una ciudad. Todo esto está siendo transformado aceleradamente. Entonces, este proceso de aceleración inaudito que nos está tocando vivir no va a poder regresar. Muy probablemente lo que sí va a cambiar es que no vamos a estar en un entorno tan de emergencia, tan descontrolado, tan sin claridad, y poco a poco vamos a ir poniendo piezas en el lugar adecuado. Y esto requiere un diseño, porque lo que tenemos que hacer es diseñar para diferentes escenarios. Y yo lo que les recomiendo es descartar el escenario de que vamos a regresar a las clases presenciales con el número de alumnos que hubieran tenido cada uno en sus clases, o si ustedes son alumnos, no van a regresar con el mismo número de compañeros, a sentarse en una banca a la misma distancia en la que estaban sentados antes, o a salir al recreo, o a encontrarse en la cafetería o en los pasillos de la misma manera. Esto requiere entonces diseñar un futuro, y esto todavía está en nuestras manos. Entonces, para un escenario donde no vamos a poder regresar sino en septiembre o en diciembre o en el 2021, ¿qué tipo de cosas tendríamos que empezar a hacer hoy? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos rediseñamos? Entonces, vuelvo al punto inicial. Lo que nos pasó ahora es que no estábamos preparados. Y en la visión que yo tengo del mundo, y tengo la fortuna de estar trabajando hoy con gobiernos, por ejemplo, estoy trabajando con Chile, con Perú, con Paraguay y con la propia CEP en México, lo que estamos viendo es justamente que ningún país del mundo estaba preparado, que todos habíamos visto que esto podría venir, que había que usar nuevos métodos de educación, nuevos métodos de uso de tecnología, que habría que repensar el uso de recursos, que teníamos que cerrar las brechas, pero ahora lo tenemos que hacer a 1000 por hora. Y en este camino, una de las primeras conclusiones que se ha discutido, si trabajan en educación, seguramente han escuchado mucho de la pirámide de Bloom, que básicamente habla de cómo aprendemos, ¿no? Hay las diferentes etapas o niveles de aprendizaje: memorizar, comprender, aplicar, etcétera. Pero ahora hay que hacer una integración de otra pirámide muy famosa, que es la de Maslow, la que nos dice: no podemos ni memorizar, ni comprender, ni aplicar si no tenemos las necesidades de seguridad básica, de alimentación, de salud, de amistad, de reconocimiento. Entonces, lo que está pasando en la educación es que hay que pensar no solo en qué aprendemos, sino cómo estamos respecto a nuestra salud, respecto a nuestra estabilidad emocional, respecto a las relaciones con otros, respecto a la relación con el aprendizaje. Y esta es una de las primeras, las primeras herramientas que hay que integrar en este nuevo diseño. La otra cosa, y aquí perdonen que se lo ponga en inglés, pero este es un método muy conocido a nivel mundial que empezó 2008, 2009, un doctor, un investigador argentino que se llama Rubén Puentedura. Él hizo una metodología de cómo integrar la tecnología a la educación. Y decía: la primera etapa es que vamos a tener la tentación de sustituir lo que hacíamos cara a cara, sustituirlo. Y si teníamos un libro, pues entonces lo sustituimos por un PDF. Si teníamos un pizarrón, lo sustituimos por una pantalla en Hangouts o en Zoom o en la herramienta que utilicemos, y eso no es suficiente para el uso de tecnología en educación. Sustituir no alcanza, y sustituir no transforma la educación. Entonces tenemos que pasar a la segunda etapa, que es aumentar la experiencia de aprender. Es decir, cosas que no podríamos hacer en lo presencial, las podemos aumentar con tecnología. Por ejemplo, pues podríamos dar un seminario donde participen 100 personas vía Hangouts, como estamos ahora. Eso, hacerlo en un entorno de una clase, de un salón con 20 alumnos,
probablemente no se podría. Entonces, aumentar significa justamente esto. Probablemente entre la audiencia hay gente que vive en ciudades distintas, en estados distintos, en países distintos. Aumentar con tecnologías, hoy podríamos estar conversando, con lugares distintos, personas distintas. Y la siguiente etapa, que es donde yo veo que vamos a entrar en esta fase de descongelamiento y reconstrucción, vamos a modificar cómo aprendíamos. Antes aprendíamos en función de pasar un examen, sacar una calificación, cubrir un currículum, recorrer un camino ordenadamente. Todos estudiábamos el mismo tema a la misma hora, recibíamos el examen el mismo día, y todo esto quizás ya no puede ocurrir, porque cuando regresen los estudiantes, a donde sea que vayan a regresar, pues probablemente va a haber estudiantes que avanzaron mucho, otros que se quedaron muy atrás, otros que aprendieron cosas que ni nos imaginábamos que habían aprendido, y no es posible pensar que los vamos a regresar todos a donde estaban en febrero, después de pasar meses aprendiendo de otra forma. Y la última etapa es una redefinición de la experiencia de aprender. Entonces, estamos en el camino número 1, estamos en una etapa de tensión, tenemos que rediseñar nuestro futuro. Y para hacerlo, entonces, no podemos pensar que todos los estudiantes van a poder estar poniendo atención a una sola pantalla, en un dispositivo, a un contenido que se transmite en forma sincrónica en el mismo lugar, cuando la realidad es que los estudiantes probablemente o no tienen acceso a la tecnología, y si lo tienen, probablemente tienen varias pantallas y las están compartiendo en la familia, y probablemente hay una mezcla de entretenimiento con educación, con chats sociales y con compartir, o probablemente inclusive entornos mucho más inequitativos, donde no es posible pensar que hay una televisión en la casa, que hay un dispositivo para ser usado en la educación, y todos estos estudiantes al mismo tiempo requieren un tratamiento distinto. Yo lo pongo como ejemplo lo que ha pasado en el Internet. Internet creció muchísimo, si ustedes ven, y espero, nomás me confirman que se están moviendo las gráficas. Si ustedes ven en el 2007, 2008, hubo un pico, un crecimiento enorme de usuarios de Internet, y luego ya no crecía tanto. Eso quiere decir que de los 7 billones de personas que somos en el mundo, lo máximo que pudimos llegar con un crecimiento acelerado fue a 4 billones. 3 billones de personas se quedaron fuera. Y esto lo tenemos que considerar, porque no es posible aprender si no tenemos esa conectividad. Yo les hago esta referencia con lo que pasó en el sector de la música, y pude haber usado la fotografía si hubiera conocido antes a Citlali, pero si ustedes ven la música, hace 20 años o 30 años, en los 70s, en los 80s, se utilizaba un dispositivo que era el cassette y los discos de vinil, y más o menos la industria de la música pues era más o menos de 10,000 millones. Resulta que pasaron muchas transformaciones, aparecieron los CDs, los DVDs, y de pronto aparecieron los streamings y apareció la música digital, y de repente se generó un pico y luego regresó a una normalidad. Pues si yo traduzco esto a lo que va a pasar en educación, es exactamente lo mismo. Estamos empezando a vivir esta ola de se van a transformar, van a llegar muchísimas herramientas, se va a reconfigurar todo, y eventualmente en unos años todo esto va a volver más o menos al mismo nivel, pero no va a ser igual. Entonces, no podemos pensar que vamos a seguir escuchando contenidos o asistiendo contenidos de la misma manera que lo hacíamos si utilizamos el CD o el DVD o el cassette en otro tiempo, pero seguiremos escuchando música. Lo mismo va a pasar en la educación, y para eso es lo que tenemos que preparar. También, como se está acelerando todo, se van a acelerar nuevas formas más baratas de generar contenidos y experiencias de aprendizaje basados en tecnología. Hoy la principal limitante, como les decía yo, es que no todos tienen dispositivos, no todos tienen conectividad, no todos tienen la capacidad de estar conectados sin pagar datos, pero también la pandemia y el COVID lo que están haciendo es acelerar ese tipo de infraestructura y de soluciones. Y entonces de pronto nos vamos a encontrar que en un año
probablemente vamos a tener otro tipo de tecnología, con otro tipo de acceso, con otro tipo de celulares 10 veces más baratos, y sobre eso va a generar una experiencia de aprendizaje distinta. Entonces, los procesos de aceleración, de transformación como los que estamos viviendo, no tienen marcha atrás, y este es el inicio de este aceleramiento, donde la experiencia de aprender va a ser una mezcla entre entretenimiento, arte, fotografía, y va a tener mucho más un impulso humano. ¿Por qué? Porque ya no es importante lo que sabemos, lo que memorizamos, va a haber un complemento entre la tecnología y las personas, y entonces, ¿en dónde vamos a tener que poner mayor énfasis? En la ética, vamos a tener que poner mayor énfasis en las actividades más humanas, en las emociones, en la integración de gente con discapacidad, en la integración de género. Todas esas preguntas son las que nos tenemos que hacer ahora para rediseñar estos escenarios. Aquí les presento un amigo mío, Eduardo Luébano, que él se enfrentaba hace 5 o 6 años a una dificultad porque tenía que dar clases en lugares muy remotos y se encontraba con temas de violencia, no podía llegar a las clases de sus estudiantes. Y él solamente con una tecnología, con dinero de su bolsa, inventó una pantalla para dar clases virtuales y le llamó el profesor Avatar. Esto no es ciencia ficción, esto existe y ha existido desde hace 8 años o 6 años. Lo que está pasando es que esto se está acelerando. Hoy este profesor Avatar puede fabricar este equipo por muy poco dinero y puede él dar clases a 50 alumnos en diferentes zonas, y que los alumnos estén en un lugar y él va a estar en otro, y los mejores profesores lo van a poder dar. Así que lo que estamos viendo es que cosas que se tienen que inventar, porque ya están inventadas, lo que sí es que se van a acelerar y van a llegar mucho más rápido. Lo que no nos puede pasar a nosotros como profesores es decir, es que yo no estaba preparado, o tengo que esperar a que me capaciten para poder hacer esto, porque no es viable que nos capaciten en todo lo que puede pasar y en todo lo que viene. Entonces, este es un llamado a estar pendientes, a conectar, a entender la tecnología. Nadie nos capacitó a usar Facebook, nadie nos capacitó a usar Instagram, nadie nos capacitó probablemente a usar Hangouts, y estamos teniendo que responder. Bueno, esa habilidad es la que tenemos que acelerar nosotros también. ¿Por qué? Porque vienen tecnologías de telecomunicaciones que van a triplicar o quintuplicar lo que podemos hacer hoy, porque vienen computadoras que ya existen y que van a llegar más rápido, y todo se está acelerando. Entonces, cosas que hoy decimos, no, es que para que México tenga toda esta tecnología y que todos los estudiantes tengan celular y que tengan datos, eso va a tardar muchísimo, va a ser imposible. Yo lo que les quiero decir es, no va a tardar y se está acelerando, y yo les aseguro que en 1 o 2 años el 100% de los estudiantes van a tener dispositivos, conectividad a precios razonables, a velocidades que no nos imaginamos. Si no nos diseñamos hoy para ese tipo de futuro, estamos, como diría Winston Churchill, estamos desperdiciando una crisis, y las crisis no se pueden desperdiciar. Entonces voy a seguir un poco. Lo que estamos viendo ahora es que entonces la tecnología va a empezar a responder en forma mucho más proactiva que reactiva. Se están generando tal cantidad de tecnologías, contenidos, datos, que la tecnología hoy puede predecir cosas y actuar de forma independiente mucho más certera que lo que podía hacer hace apenas unos años. Así que esta imagen, hay un video que les recomiendo mucho que vean, que es un video del 2017, que se llama El futuro cercano, un mejor lugar. Muestra un robot que acompaña a personas vulnerables, y al acompañarlas les recuerda el uso de la medicina, los conecta con sus familiares, les hace llamados al médico cuando tiene una alarma. Y esto no es ciencia ficción. Estos aparatos, estos robots, estas tecnologías ya existen, se están acelerando y van a llegar a nosotros sin pedir permiso, sin pedir un plazo de capacitación, sin pedir un tiempo para irlo adoptando, sino que así como nos llegó el COVID de marzo, abril a mayo,
pues probablemente así van a empezar a aparecer este tipo de cosas masivamente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Diseñar nuestra labor para esos futuros. Tener esos escenarios, tomar decisiones, prepararnos, conectarnos con gente. Los primeros que tenemos que estudiar somos los docentes. Y para estudiar hoy tenemos que conectarnos con personas que estén utilizando cosas que nosotros no sabemos utilizar. Tenemos que conectarnos con personas que estén en otros lugares del mundo. Tenemos que conectarnos con instituciones que hayan avanzado o estén experimentando cosas, porque no va a haber una sola solución, una sola respuesta, una sola tecnología. La otra cosa que se está transformando radicalmente es el tema de la prioridad, el valor en lo humano, nuestra conciencia del planeta. Todo lo que hagamos en educación tiene que poner a las personas por delante, y dentro de las personas que tienen menos, las que les ha costado más trabajo, las mujeres, por ejemplo, que no tengan padres educados, y todas estas deficiencias que lo que están haciendo es crear brechas más amplias, las vamos a tener que cerrar. La educación es un sistema complejo, tiene muchos elementos, tiene materiales, textos, regulaciones, exámenes, profesores, papás, alumnos. Entonces, diseñar un sistema complejo implica preguntarnos y romper cada una de las partes y decir, ¿tiene sentido hoy que todos los niños salgan para llegar a clases a las 7 de la mañana, que tomen un camión durante 2 horas para que lleguen todos al mismo tiempo? ¿O podemos hacer algo en forma remota y después el día que nos podamos juntar, la experiencia va a ser distinta? ¿Tiene sentido de que todos salgan al recreo a la misma hora, que todos avancen en el mismo currículum? Lo que hay que hacer ahora no es encontrar respuestas, hay que preguntarnos muchas cosas. Veníamos de un modo de educación donde lo importante era que todos entraran a la primaria, luego que todos pasaran a la secundaria y luego que todos siguieran en este camino. Ahora el tema va a ser, si nosotros fuéramos arquitectos, probablemente estaríamos construyendo contenidos y estaríamos creando estudiantes que no están listos para vivir el día de hoy. No podemos pensar que todos vamos a vivir en la misma casa, vamos a tener la misma estructura social, vamos a avanzar el mismo día, como decía, con el mismo currículum, con el mismo examen, al mismo tiempo, el mismo profesor. Entonces se están rompiendo esas estructuras estandarizadas para dar cabida a una educación mucho más flexible, mucho más humana y mucho más multidimensional y multidisciplinaria. Así que hay una serie de rutas que tienen que ver con el conocimiento, con las habilidades, con las actitudes, con las emociones, y para eso se requiere profesores que seamos capaces de ser más flexibles, de perder un poco de control para ganar flexibilidad. Y esto mismo, pues es lo que está pasando en todas las dimensiones humanas. Estamos por primera vez viendo tecnología que va a superar la capacidad humana, va a superar la imaginación, va a superar la velocidad, y entonces lo que tenemos que repensar es muy profundo. Muchas veces esta mirada de lo que estamos haciendo con tecnología, probablemente antes solamente la podían hacer ciertas personas, y hoy probablemente cosas que algunas personas hacían las puede hacer mucho mejor la tecnología. Entonces, creo que es un momento de reflexión profunda. Creo que hay que pensar en la tecnología como un complemento, un habilitador, que todo lo que hagamos va a estar acompañado de tecnología. ¿Y cuál es la tecnología correcta? La que tengan hoy nuestros estudiantes. Si hoy los estudiantes utilizan WhatsApp, entonces es WhatsApp. Si utilizan WhatsApp más Instagram más Facebook, es esa tecnología. Si además son capaces de conectarse o ver televisión, entonces es esa tecnología. Yo aquí hice un estudio de mis contactos, personas que yo conozco, con las que yo trabajo en el mundo y que tienen puestos para los cuales no existen carreras. Tienen esto que se habla mucho, que dicen es que van a trabajar en puestos de trabajo que aún no se han inventado. Pues esto ya existe hoy. Aquí pueden ver un ejemplo de 20 o 30, no sé cuántos sean, personas reales que existen, con las que yo hablo y que tienen posiciones para las cuales no existe una carrera, el puesto lo inventaron ellos, es un puesto hecho para ellos.
Nosotros pensamos que los estudiantes no tienen la ambición para hacer cosas manuales, ni ejercitarse, ni están mucho más distraídos. Y la verdad es que no es que estén distraídos, es que están distraídos de una experiencia de aprender que no compite con las otras experiencias que ellos tienen en el mundo, con la experiencia de entretenerse, con la experiencia de socializar, con la experiencia de asistir a un videojuego, a un concierto en Fortnite, a un juego de fútbol en eSports. Y los estudiantes de hoy están teniendo una voz transformadora, están enseñándole a los adultos a ser más conscientes, a tomar mejores decisiones, a hacer las cosas correctas. Así que no esperemos que los estudiantes nos enseñen. Nosotros tenemos que ser mucho más congruentes. Yo estoy seguro que pocos de los que estamos aquí entendemos el francés, pero si tomamos un minuto y tratamos de ver lo que dice esta fotografía en su texto, aún sin entender francés, nos damos cuenta que hay una enorme incongruencia. Lo que nos toca hoy como docentes es ser mucho más congruentes de que estamos enseñando y tenemos en nuestras manos el futuro de niñas y de niños que no se va a parecer en nada a lo que nosotros conocíamos. Preparar para lo desconocido, preparar para un mundo conectado, los riesgos que eso tiene, porque hay un lado oscuro y hay un lado que ilumina, hay muchísimo contenido de calidad que ya existe, pero hay muchísimos riesgos que también pueden ser atacados. La forma en la que las mujeres que hoy están tomando decisiones, que se van a carreras de humanidad porque no son buenas para las matemáticas o porque no les gustan las ciencias. Tenemos que hacer que la ciencia sea atractiva. Tenemos que acostumbrarnos a ser la primera generación de la humanidad que va a ser dirigida por mujeres. Tenemos que enseñarle a los niños a evitar la violencia con las mujeres. Tenemos que hacer ejercicios en el salón de clase o en las experiencias digitales donde las mujeres sean las jefas, donde las mujeres lideren los ejercicios, porque esta va a ser la primera generación que va a ser liderada por más mujeres. Y les recomiendo que vean este corto de Pixar sobre las mujeres en el entorno laboral y cómo se han tenido que adaptar a mundos y a vidas que ya no van a existir. Este va a ser el mundo dirigido por mujeres, liderado por mujeres y que cierra la terrible inequidad de género que hemos creado por generaciones. Así que si juntamos el poder de la mujer, el poder de las emociones, el poder de las empresas que están dejando de ir por utilidades desmedidas y por conciencia social, los robots que aparecen, porque también hay mujeres como esta que ya existe, que da noticias y que no pide aumento y que trabaja 24 horas al día y que habla 125 idiomas, pero que es un robot y ya se parece mucho a nosotros. No es ciencia ficción, esto ya existe. Tampoco es ciencia ficción pensar que las personas con discapacidad tienen que sentarse a la mesa en cualquier entorno junto con nosotros. Sé que estoy ya un poco pasado de tiempo, así que voy a cerrar con este mensaje. Estoy buscando profesores que se atrevan, profesores que puedan diseñar nuevos futuros, que puedan crear una experiencia de aprendizaje emocionante, que le pierdan el miedo a la tecnología, que usen la tecnología desde donde estén los estudiantes y que a partir de esa experiencia generen emociones, cierren brechas de equidad, sepan qué están sintiendo los estudiantes, quiénes tienen problemas emocionales, violencia en su casa, acceso o no acceso a tecnología, capacidad de conectarse con otras personas que les enseñen, qué inquietudes, qué proyectos, qué misiones tienen en la vida y tratar de romper el currículum, las materias y la mirada cerrada. Con esto voy a concluir aquí mi presentación y les agradezco nuevamente y espero haber generado una reflexión, haberlos inquietado, porque mi rol no es contarles noticias bonitas, sino tratar de generar inquietudes y estas inquietudes que nos obliguen a movernos en otra dirección. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues
Muy importante tu participación. Me encanta este contexto en el que nos pones. Muy padre. Que me encantó una frase que dijiste durante tu presentación. La tecnología correcta es la que usan sus estudiantes. Y creo que eso es lo que pasa en México. Una realidad donde pareciera que cada vez que hablamos de tecnología, hablamos del satélite que pusimos el día de ayer en Estados Unidos y realmente eso no pasa. Escuchaba en otro webinar que justo el equipo ganador de estudiantes del Poli en el 2011 decían, cuando los entrevistan, ¿no? Una pedagoga importante, les dice, oigan, ¿y ustedes por qué ganaron el primer concurso de robótica, ganándoles al MIT, ganándoles a varias universidades? Y lo que decían estos estudiantes mexicanos del Politécnico era, pues es que como nosotros no compramos las piezas, nosotros usamos la creatividad y nosotros podemos programar para hacer otras cosas. Y creo que ese es el llamado, Fer. El mensaje es, no es que la tecnología ya tengamos todos, tenemos que tener la mejor computadora, el mejor dispositivo móvil, sino también es parte de un proceso creativo que probamos y vemos qué funciona y qué no funciona. Entonces, me gusta mucho la participación, Fer. Creo que eso le estamos apostando y esta es la iniciativa de estos webinars, cambiar la experiencia de aprendizaje, la experiencia educativa, transformarla. Creo que esto nos da unas primeras reflexiones interesantes. Me gustaría mucho que los docentes de Pilares en este momento en las redes, que ya vi que varios nos están comentando, nos hagan sus preguntas. Tenemos aquí a Citlali y a Fer. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntarle, que en este momento lo hagamos, porque creo que es un buen momento de intercambio. Yo les agradezco a ambos este compañerismo, esta libertad de hablar, esto de darnos un camino, y darnos un camino no lo hablo como desde la superioridad, sino más bien que estamos juntos construyendo, platicando qué nos ha funcionado, qué no nos va a funcionar, y más porque es una necesidad, y sí creo, y estoy totalmente de acuerdo tanto con Citlali y con Fer, de los docentes tenemos que ser congruentes, y nuestro trabajo con jóvenes ahora creo que no nos había puesto el reto de la tecnología, lo estábamos mirando de lado, pero esta pandemia nos hace verla de frente, sí o sí, y es por una necesidad educativa que lo va a requerir el país y la ciudad. También nos hablabas de, quizás nosotros no estamos en otro país, pero estamos en alcaldías diferentes. A veces no sabemos lo que pasa en Milpa Alta, en la Ciudad de México, tenemos realidades y contextos bien distintos. Y creo que también este tipo de webinars nos permiten acercarnos a las realidades que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues les voy leyendo. También tienen que reconocer que hay que estar a la moda. Yo por eso me compré, como ya no se puede comprar ropa, y por eso yo me compré unos audífonos gamer para estar a la moda, porque ahora esto es lo que se puede ver en las pantallas, así que ahí se los dejo de tarea. No, la moda tecnológica, Fer. Sí. Compartiendo un poco. Qué envidia tener esos audífonos y escuchar la música espectacular. Yo soy un millennial tardío. Muy bien. Pues miren, les comento rápidamente. Hay compañeros que han estado bien activos escuchándolos desde el inicio del webinar. Tenemos a Ernesto mencionando un poco lo que indicaba Citlali sobre que cantidad no siempre es calidad, ¿no? Que ahí también en la educación hay que discutir un poco eso. Nos escriben de Pilares La Muela, Norma. Nos saludan desde Pilares Miski, desde otra vez La Muela. Nos mandan muchos saludos. La docente Raquel. Tenemos muchos saludos de Alma, Armando, Oscar, Israel. Norma nos dice que el sonidito que escuchábamos no era interferencia, sino más bien nos pegamos un poco al micrófono, de Pilar está pequeña. Y José Guerrero dice, el futuro nos alcanza. Qué importantes reflexiones. La tecnología, si necesitamos un contacto humano, nos menciona Bárbara Mendoza. Y Miguel Ángel Saavedra nos menciona, no todos tienen acceso a lo digital, es más, creo que en este momento pocos nos podrían estar viendo. De Pilares, García Lorca y Zapotitla, Judith nos escribe. Ahí Cristóbal nos menciona, ser nativo digital es una ventaja relativa. Ojalá, Cristóbal, nos pudieras mencionar por qué te parece que es tan relativo para que Citlali nos pueda contestar un poco más. Y Norma nos hace una afirmación muy interesante, Fer, Citlali. ¿Qué le podríamos recomendar? Nos dice, es cierto que no todos los docentes tienen acceso a la tecnología, ya sea porque no cuentan con ella o no tienen el conocimiento de cómo usarla en el aprendizaje. Creo que ahí es una buena reflexión, la dejo ahorita para que les podamos motivar
¿A qué pasa? Que los docentes, Fer ya nos decía, perdámosle el miedo también los docentes, sigamos estudiando los docentes, pero a ver qué más podemos recomendarles. Cristóbal nos menciona, reconocer la falta de estrés en el uso de las TICs ya es un paso. Hay que dar el siguiente sin miedo. Primer pregunta que nos hacen, y también es Cristóbal, ¿qué es esto de la innovación educativa? ¿Cómo lo podríamos definir? Aquí los tres que estamos, me dijimos que íbamos a hablar de innovar educativamente y él dice, ¿qué es esto? Nos escriben desde Xochimilco, de Tláhuac, con Alberto Chavarría, y alguien que pregunta, que está muy de acuerdo con lo que se menciona, Citlali, ¿cuál es el papel del docente? Ser facilitador, su proceso de aprendizaje, darle herramientas, orientación. ¿Cuál es el verdadero papel del docente en esta era digital? Aquí hay una pequeña discusión que me perdí unos segundos. Nos siguen mandando saludos. Y nos menciona Ernesto Samil, nuestra cultura educativa utiliza mucho la teoría llamada cumplo y miento, la cual no necesariamente es para aprender, se usa más para cumplir con lo administrativo, dejando a la deriva el aprendizaje de los alumnos. Hay niños y jóvenes mexicanos que tienen que trabajar en una bicicleta repartiendo en esta pandemia por una tableta y luego, cuando la tiene, ya no tiene internet. Esa es una realidad del contexto mexicano. Bueno, hay varios comentarios más, pero yo creo que con esta podríamos recomendarles a los docentes cuál es el verdadero papel, de qué estamos hablando de innovación educativa. Varios dicen, si a esto nos convocaron, ¿a qué le llamamos innovación educativa? No sé si alguno quisiera intervenir. Sí, bueno, pues si quieres, perdóname, si quieres yo le doy una primera aproximación. O sea, innovación educativa para mí significa poner realmente a los estudiantes al centro de todo lo que hagamos. Y a partir de ahí, entendiendo a esta persona, este individuo, hombre o mujer, si tiene papás educados, entorno de violencia, entorno de estabilidad, acceso a la tecnología, diseñar una experiencia de aprendizaje que vaya mucho más allá de entregar contenidos, que le obligue a pensar, diseñar estrategias distintas de conexión con otras personas, conexión con sus pasiones, pero sobre todo que nosotros nos veamos como emprendedores. Un maestro es el emprendedor número uno. Y si lo que hace un emprendedor es exactamente la misma clase del jueves, la vuelve a hacer el viernes, entonces realmente no innovamos nada. No puede haber dos clases iguales para dos personas iguales, aunque el contenido sea el mismo. Entonces, ahí es donde yo daría los primeros pasos en mi concepción de innovación educativa. Citlali, no sé si tú quisieras comentarnos algo. Sí, bueno, para mí yo creo que tiene que ver con esto que les comentaba yo de la apropiación, ¿no? Es decir, que es más o menos lo mismo que Fernando dice, pero hay que poner en el centro a los estudiantes, ¿no? Yo creo que la función justamente del docente es poner a los estudiantes al frente y atender sus necesidades, y en ese sentido la innovación pues será justo lo que decía Fernando, es decir, utilizar las herramientas, las tecnologías que los estudiantes, a las que los estudiantes tengan acceso, ¿no? Me parece ahorita una oportunidad maravillosa para esto que yo también mencionaba y que ahora dice Fernando, el asunto de las clases que no pueden ser una receta, y no porque sea un programa, vamos a dar dos clases iguales, y que esto tiene que ver a lo mejor un poco con el comentario del cumplir, ¿no? De los profesores. Es decir, es muy fácil tener un programa, programar las sesiones y después repetir y repetir y repetir. Me parece que ahorita ya de por sí hay gente que hay muy buenos docentes, muy buenos profesores que nunca hicieron eso, ¿no? Pero ahorita con este distanciamiento y con este uso de las tecnologías, me parece que no hay, aparte de que no hay receta, ¿no? Los contenidos, las formas de hacerlo tienen que estar en constante movimiento, ¿no? Entonces es una maravillosa oportunidad para reinventarnos y para aprovechar justo de esta crisis, ¿no? Como se le llama, pues lo mejor que podamos sacar de todos, ¿no? En todos los ámbitos. Sí, yo creo que déjame reforzar este capítulo porque estoy viendo algunos comentarios que hablan como si la tecnología fuera
la innovación. Un privilegio para algunos. Y la verdad es que yo he visto, he hablado con profesores que les han enseñado a usar tecnología de forma manual, con un pedazo de papel, les enseñan a relacionarse con la tecnología, aun cuando esta tecnología no exista o no les llegue. Entonces, no es que hay algunos, y tampoco hay una solución que diga, pues es que hasta que todos los niños de este planeta y el pueblo más recóndito y el espacio rural tenga tecnología, este país no va a poder cambiar, o la educación no se va a transformar, porque todavía hay unos que se quedan atrás. Entonces, esta idea de usemos la tecnología desde donde están los estudiantes, creo que es uno de los principios más importantes. Si su acceso a tecnología es simplemente usar un celular y mandar mensajes, desde ahí. Si no tienen celular y ver televisión, desde ahí. Si no ven televisión y oyen radio, desde ahí. Y si solamente les llega un manual impreso, desde ahí. Sí, a mí me parece muy buena esta reflexión, Fer. También algunos compañeros ahí les mencionaban, no es que per se la innovación, no es que ahorita, porque aquí leí en uno de los comentarios, no es que estemos hablando de innovación como si tienes acceso a la tecnología, estás innovando. Realmente esa es la discusión que estamos planteando acá. Apoyémonos de la tecnología como una herramienta necesaria. De hecho, me encanta una afirmación que Fer dice muy constantemente, que es la innovación educativa es el balance perfecto entre práctica educativa y ahora sí, las TICs, ¿no? Entonces, pues yo más bien les compartiría a algunos compañeros que con esta conferencia, con este webinar, este seminario que estamos teniendo virtualmente, cuando hablamos de innovación educativa, y los dos ponentes, creo que ahí, si me pierdo, les pido que me apoyen, hablamos de prácticas educativas transformadoras, donde tomemos en cuenta todos los elementos que puedan cambiar este proceso que parecía que era cotidiano, que teníamos dominado y que realmente dentro de una contingencia de esta naturaleza nos pone a pensar, ¿realmente teníamos dominado el proceso educativo? ¿Realmente estábamos haciendo contacto con los jóvenes? Entonces son este tipo de reflexiones con Fer y Citlali que creo que a la apuesta que nos dan, y coincido completamente en que la tecnología en realidad es a lo que tiene acceso en el contexto específico una persona, ¿no? Entonces ahí no hay que perdernos en la discusión de qué es tecnología, cuál es el uso de la tecnología. No sé si quisieran aportar algo más. No, yo tengo ahorita muy fresco dos casos en una ciudad que no es la Ciudad de México, es decir, que es bastante homogénea. No hay tantas diferencias sociales, que uno pensaría que todos los niños tienen el mismo acceso a medios, y pues tampoco, ¿no? Como para unas escuelas públicas, las tareas, los trabajos, los están enviando los maestros por WhatsApp, justamente, ¿no? Porque esa es la tecnología, o ese es el acceso que, ¿no? Lo que todos pueden tener. Y entonces a partir de ahí les mandan las tareas, hacen las revisiones, las mamás tienen que tomar fotografías y luego enviarlas a los maestros. Entonces, bueno, se adaptan a lo que tienen. O conozco otra comunidad en la que me dicen que les llevan los trabajos por semana los profesores a las casas de los estudiantes, ¿no? Porque no hay tampoco señal de celular, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, como dice Fernando, ¿no? Lo que se tiene a la mano, lo que importa es seguir innovando, ¿no? Para que, pues, los contenidos terminemos de ver pues, los programas educativos en los que tenemos que terminar, ¿no? Sí, pues miren, en redes sociales sigue habiendo una gran participación, no hay preguntas en específico, les vuelvo a repetir a los compañeros que nos están siguiendo en esta transmisión, es momento, nos quedan algunos minutos más de la transmisión, cualquier otra pregunta, provocación, creo que es un buen momento. También creo que estamos intentando, a partir de este webinar, tener una innovación educativa, un medio de comunicación mucho más amplio, con distintas personas que nos estamos dedicando en la ciudad a procesos educativos. Entonces, sigo promoviendo a que ustedes participen, métanle. Y Fer, Citlali, no sé si quisieran en estos minutos, mientras van surgiendo alguna otra pregunta, dar algunas palabras, reflexiones de cierre. ¿No? Tienen el micrófono abierto, cualquiera de los dos. Bueno, pues, una provocación.
Sí, yo simplemente volvería a recalcar un punto que hice al principio. Tenemos que ir creando escenarios y diseños para cosas que no nos imaginábamos. Y si nosotros limitamos o sea, yo creo que nadie de nosotros en febrero hubiese pensado que íbamos a diseñar un mundo en el cual billones de niños no serían capaces de ir a una escuela, donde se iban a cerrar restaurantes, oficinas, donde el mundo se iba a paralizar económicamente, socialmente. Entonces, tenemos que crear escenarios y diseñar para eso. Y si nuestro impedimento hoy es decir, es que la tecnología es muy cara y nadie va a acceder, pues yo les aseguro que hay que crear un escenario donde esa tecnología baje de precio 50 veces en los próximos 12 meses y aparezca una cosa, y entonces, ¿cuál va a ser nuestro pretexto? Ah, llegó muy rápido. Ah, no estábamos preparados. Ah, nadie nos capacitó. Entonces, si queremos aprovechar la crisis, nadie nos capacitó para estar en este momento como estamos hoy, y aquí estamos y vamos a salir hacia adelante y vamos a salir más fuertes, más humanos, pero estamos viviendo un momento emocional, un momento de brechas terribles, y así que ya no se vale decir no estábamos preparados para algo que nos cambie profundamente. Totalmente de acuerdo, Fer. Yo creo que esta contingencia nos va a permitir mucho reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y de verdad que sí es un buen momento para repensarnos, rehacer, reinventarnos y de verdad transformar muchos procesos otros. Citlali, no sé si tú quieras compartirnos algo como Sí, reflexión final. bueno, no solamente agradecerle a Fernando y a ti, María, la invitación a charlar aquí con ustedes. Ojalá pues hayamos abierto por lo menos un diálogo interesante con las personas que nos están viendo y justo, ¿no? Que quede muy claro que una cosa es la conectividad, una cosa es la tecnología, otra, ¿no? Hay que tratar pues de sacar lo mejor posible toda esta contingencia, reinventarnos. Y pues nada, muchísimas gracias. Yo respecto a lo del libro por el cual me invitaron, está disponible en la página de Amaquemecan, perdón, de la editorial, y también Trucos para el Maestro, por si quieren consultar ahí alguno de los capítulos que quizás les puedan servir de algo. Entonces, pues nada. De hecho, es una sorpresita que Citlali les íbamos a dar el cierre de este webinar. Perdón. No te preocupes, qué bueno que lo dices para que no se nos olvide, pero a todos los compañeros que siguieron la transmisión, una de las cosas que estamos intentando es que esto no solo sea un webinar y ya, sino que sí realmente a través de las redes de Pilares estemos intercambiando ideas, proyectos, algunos procesos. Y dentro de este webinar, una de las cosas que les compartiremos es el capítulo para que se publique en las redes sociales de Pilares, para que puedan echarle una leída a qué hace Citlali con la fotografía y cómo mete un poco la tecnología para ver la lectura de la imagen. Y bueno, pues estará disponible ya en cuanto termine este webinar, lo pasaremos para que se publique y le puedan echar un ojo, una revisada, junto con algún otro capítulo que se tenga disponible de manera digital y legal sobre esta editorial, y agradecemos un montón ese regalo. Pues no sé, creo que voy a echar una mirada más a si hay preguntas en el Facebook. Si algunos compañeros nos siguen mandando saludos, ahora de Pilares Richard Wagner, también nos están mencionando de Pilares Centenario. Bueno, nos mandan muchísimos saludos a los ponentes, muchísimas gracias. Nos dice Mar Monteflor, gracias, una ponencia muy enriquecedora, sobre todo para mantenernos abiertos a los cambios, manteniendo una actitud proactiva y entusiasta. Muchos saludos cordiales. José Guerrero nos dice, la saturación de material no nos está dejando tiempo para planear, como dices, estamos llenando un hueco. Y Juan Alberto Chavarría nos menciona, es sin miedo, compañeras y compañeros, innovar con decisión, voluntad, iniciativa, vocación y convicción de servicio a la comunidad en los temas educativos y más. José Ángel, otro docente, nos menciona, definitivamente hay que prepararnos conociendo las nuevas tecnologías que están saliendo a partir de la situación que estamos viviendo y adecuarlas para las necesidades de nuestra comunidad, nos dicen de Pilares Tasqueña.
Y bueno, pues con esta última participación, yo creo que cerraríamos el webinar. Ya son las 7:00 de la tarde, de la noche. Yo les agradezco un montón a los compañeros que siguieron la transmisión. Estará disponible en las redes de Pilares. Disculpen por el perro que anda ladre y ladre, pero ahora estas cosas en los webinars pasan. De repente se me aparece el perro por acá. Pero la tecnología, les digo, en estos procesos tecnológicos uno no puede dejar de romper con cosas cotidianas como los ladridos. Y bueno, pues agradecemos un montón y que estén pendientes del siguiente webinar, de este espacio que estamos tratando de construir, de intercambio de experiencias educativas, es muy importante. Y pues no me queda nada más que agradecerle a Fer Valenzuela, a Citlali González por estos momentos, estos minutos, y un abrazo a ambos. Muchísimas gracias por invitarnos. Nos veremos pronto y a todos los compañeros digitales. Espero que nuevos amigos digitales. Sí. Muchas gracias. Ahí está disponible. También pondremos los videos que Fer nos mencionó de Pixar, por supuesto, y nos vemos pronto. Cuídense.